Los instrumentos quirúrgicos cayeron al suelo en una sinfonía metálica de caos. La directora ejecutiva, Verónica Hayes, aún con la bata quirúrgica manchada de sangre tras una operación de 8 horas, agarró al conserje que acababa de irrumpir en su pasillo estéril. Sus dedos se aferraron a su camisa, un tirón brusco, y la tela se rasgó por la mitad. Lo que vio la dejó paralizada. Un tatuaje. Equipo SEAL de la Marina 7. El mismo símbolo que había trazado en el hombro de su esposo. La noche anterior a su último despliegue, 5 años atrás. Raymond Cole había fregado esos suelos del hospital en silencio durante media década, ocultando una conexión que podía destruirlos a ambos o salvarlos. El hombre al que acababa de humillar en el pasillo no era un conserje cualquiera. Era el fantasma que sabía cómo había muerto realmente su esposo. Y lo que sucedió después los obligaría a ambos a afrontar la verdad de la que habían estado huyendo. Una verdad que pondría a prueba si algunas deudas pueden ser realmente pagadas, o si la supervivencia misma es el castigo más cruel de todos. El pasillo del tercer piso del centro médico St. Mary's olía como cualquier pasillo de hospital a las 11:15 de un jueves por la noche. Un olor a antiséptico tan penetrante que quemaba las fosas nasales, con un trasfondo a cera para pisos. Y algo más que Raymond Cole nunca supo identificar. Tal vez miedo. O esperanza. Después de 5 años de turnos de noche, aún no se decidía. Su carrito chirrió al empujarlo hacia el ala de pediatría. El sonido resonó en las paredes pintadas de ese particular tono de verde pálido que se suponía que debía ser relajante, pero que solo le recordaba la tristeza institucional. El mango del trapeador estaba tibio en sus manos callosas. Manos que una vez habían armado rifles en completa oscuridad y que ahora luchaban con la simple tarea de escurrir el agua sucia sin que le dolieran las muñecas. Tenía 38 años y su cuerpo ya se sentía anciano. El teléfono en su bolsillo vibró. Raymond dejó el trapeador y se secó las manos en su uniforme azul marino de conserje. La tela ya estaba manchada con motas moradas del violeta de genciana que había limpiado antes en la habitación del bebé, y sacó el teléfono, con los dedos que de repente no dejaban de temblar. Señora Patterson, la escuela de Kenny. Sintió un vuelco en el estómago incluso antes de deslizar para contestar. Las llamadas a estas horas nunca eran buenas noticias. Llamadas de la escuela de tu hijo de 8 años a las 11 de la noche eran de esas que te hacen temblar la tierra abajo los pies. Señor Cole, la voz de la señora P. Patterson sonaba tensa por el pánico contenido. Kenny se desplomó durante la acampada escolar. Los paramédicos están con él ahora. Tenía los labios azules. Raymond, lo llevan a urgencias del hospital St. Mary's. El teléfono se le resbaló de la mano a Raymond. Apenas lo atrapó. Su entrenamiento se activó incluso en medio del terror. Voy para allá. Ya estaba corriendo. El carrito se estrelló. Detrás de él, un cubo de fregona olvidado se volcó. El agua sucia se extendía por el suelo que acababa de limpiar. Las botas de trabajo de Raymond resonaban contra el linoleum mientras corría hacia la escalera. Tercer piso, a la sala de urgencias de la planta baja. Conocía todos los atajos del edificio, todos los pasillos de servicio y los conductos de mantenimiento. 5 años de trabajo invisible le habían enseñado a moverse por St. Mary's como un fantasma. Pero la ruta más rápida desde la tercera planta del ala pediátrica hasta urgencias pasaba directamente por el pasillo quirúrgico. Raymond irrumpió por las puertas dobles hacia el pasillo trasero del ala quirúrgica. Su respiración era entrecortada, jadeando, sin relación alguna con el esfuerzo físico, sino con la imagen de los labios azules de Kenny grabada a fuego en su mente. Se suponía que el pasillo estaría despejado a estas horas. Los pacientes postoperatorios se trasladaban a recuperación. Los equipos quirúrgicos se habían marchado hacía horas, excepto esta noche, al parecer.
La bandeja quirúrgica metálica estaba sobre un carrito con ruedas justo afuera del quirófano 3, en la esquina donde giraba el pasillo. Los instrumentos brillaban bajo las luces fluorescentes. Algunos aún manchados de sangre, rojo oscuro, casi marrón. Contra el acero inoxidable. Una enfermera debió haber salido hacía un momento, con la intención de regresar con los contenedores adecuados. Raymond no la vio hasta que su hombro chocó contra él. Borde del carrito. El impacto hizo volar la bandeja. Bisturíes, fórceps, retractores, todo voló por los aires durante un horrible segundo antes de estrellarse contra el suelo en una explosión de sonido tan fuerte que parecía capaz de despertar a los muertos. Metal contra baldosas, cada instrumento, rebotando, traqueteando y deslizándose por el suelo. Y Raymond tropezando, intentando no caer, el tacón de su bota golpeando algo que rodó bajo su peso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz sonó como un látigo. Raymond levantó la vista y por un momento, lo único que pudo procesar fue sangre. Tanta sangre en la bata quirúrgica, en los guantes, esparcida por un pómulo donde probablemente le había apartado el pelo durante una larga operación. Verónica Hayes estaba de pie en la puerta de la sala O3, con una furia contenida que emanaba de cada línea de su cuerpo. Raymond había visto a la directora general del hospital exactamente 3 veces en 5 años. Siempre a distancia, siempre a través de la cautelosa visión periférica. Visión de alguien que había aprendido a ser invisible. Nunca había estado tan cerca. Nunca había visto cómo sus ojos oscuros podían pasar del cansancio a la furia incandescente en menos de un segundo. ¿Tienes idea de cuánto tiempo trabajamos para mantener ese pasillo estéril? Su voz era, del tipo de voz áspera que proviene de horas dando órdenes en un quirófano. 8 horas. 8 horas luchando para salvar a ese paciente. ¿Y tú? Cubrió la distancia entre ellos en 4 zancadas rápidas. Aún se movía con la precisión controlada de alguien que acababa de pasar la mayor parte del día manejando instrumentos quirúrgicos con precisión microscópica. Su mano se extendió y agarró la camisa del uniforme de Raymond, la tela arrugándose en su puño. ¿Quién eres? ¿Cómo te metiste aquí? La camisa se rasgó. Tela vieja, desgastada por tantos lavados y lavadoras automáticas que nunca eran lo suficientemente delicadas. Los hilos se dieron con un sonido como de papel rasgándose. Y de repente, el pecho de Raymond quedó expuesto al aire acondicionado frío. Y Verónica. Hayes lo miraba fijamente al hombro izquierdo con una expresión que le heló la sangre. El tatuaje cubría la mayor parte de su brazo y hombro. Tinta negra, líneas nítidas que no se habían desvanecido. A pesar de los años. Un águila, un ancla y un tridente, el tridente de los Navy SEAL. Debajo, un texto más pequeño, Equipo 7. Y debajo de eso, 3 palabras que alguna vez lo habían significado todo. Honor, coraje, compromiso. La mano de Verónica se abrió. La camisa desgarrada cayó. Durante 3 segundos. Raymond los contó. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos. Respiró. Entonces la mano de Verónica volvió a alzarse, pero esta vez no la agarró. Sus dedos se cernían a 1 centímetro de su piel, temblando, sin llegar a tocar el tatuaje. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Equipo 7, susurró finalmente. Ustedes eran el equipo 7. Raymond recuperó la voz, aunque le salió más ronca de lo que quería. Señora, lamento lo de los instrumentos. Limpiaré todo. Esterilizaré. Mi hijo está en urgencias. Necesito a tu hijo. Las palabras parecieron venir de muy lejos. Los ojos de Verónica, aún fijos en el tatuaje, se habían perdido en la distancia. Tienes un hijo, Kenny. Tiene 8 años. Se desplomó. Dijeron que tenía los labios morados. Necesito bajar. Por favor,
Vuelvo. Lo arreglaré. Solo déjame. Verónica retrocedió. El movimiento fue mecánico, automático. Vete. Raymond no esperó a que cambiara de opinión. Corrió, dejando su camisa desgarrada y su cuidadosamente mantenida invisibilidad esparcidas por el suelo tras él, como los instrumentos quirúrgicos que aún brillaban y esparcían charcos de desinfectante. No vio a Verónica Hayes caer lentamente de rodillas sobre el frío suelo de baldosas. No la vio extender las manos que acababan de reparar una arteria coronaria seccionada para tocar uno de los bisturíes caídos. No vio cómo su compostura profesional finalmente se quebró. 5 años de dolor contenido se desbordaron en el pasillo vacío. No la vi sacar el teléfono con manos temblorosas y buscar una foto que guardaba en una carpeta cerrada con llave. Una foto de un hombre con uniforme blanco de gala, firme, con el hombro izquierdo claramente visible. El mismo tatuaje, la misma. Águila, ancla y tridente. Equipo 7. Honor, valor, compromiso. Teniente Comandante Patrick Hayes, cirujano cardíaco y reservista del OSEAL de la Armada. Muerto 5 años antes, en noviembre, en una operación clasificada que la Armada había clasificado como accidente de entrenamiento durante un despliegue humanitario. El esposo de Verónica y el conserje que acababa de pasar corriendo a su lado, el hombre a quien le había arrancado la camisa de rabia y agotamiento, llevaban la marca del equipo que había causado la muerte de Patrick, el equipo que solo había traído a casa a un superviviente. Kenny estaba estable cuando Raymond irrumpió en urgencias, con los ojos desorbitados y aún con la camisa rota. Estable, pero no bien. Nunca del todo bien. No desde el diagnóstico de hacía 3 años, cuando el cardiólogo pediátrico había usado palabras como defecto congénito, deterioro progresivo y cirugía. Intervención requerida. El doctor Morrison se encontró con Raymond en el pasillo, fuera de la sala de observación pediátrica. Su rostro mostraba la cuidadosa neutralidad de un médico que había dado malas noticias demasiadas veces. Su saturación de oxígeno bajó al 82%. Le estamos administrando oxígeno suplementario. Ahora, y está respondiendo bien. Pero Raymond, no podemos seguir posponiendo esto. Raymond apretó los puños a los costados. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, tal vez. Menos. Su corazón está trabajando demasiado. La válvula no va a aguantar mucho más. Morrison se quitó las gafas y se frotó los ojos. Habían tenido esta conversación 4 veces en el último año. La cirugía cuesta $85,000. Sé que estás trabajando en ello. Sé que has estado haciendo turnos extra, pero tengo $12,000 ahorrados. Las palabras le supieron. A fracaso. Estoy cargando mercancía en el almacén por la noche en mis días libres. Puedo conseguir más. Solo necesito tiempo. Kenny. No tengo tiempo. La voz de Morrison era suave, pero la verdad en ella era brutal. Lo siento. Ojalá pudiera decirte algo diferente. A través de la observación. Desde la ventana, Raymond podía ver a su hijo durmiendo. Una cánula de oxígeno pegada a su carita, los monitores emitiendo pitidos a su ritmo constante. El dinosaurio de peluche favorito de Kenny, un estegosaurio verde y maltrecho llamado Spike, estaba acurrucado bajo su brazo. El niño parecía increíblemente pequeño en la cama del hospital, increíblemente frágil. 3 años atrás, la madre de Kenny había visto ese mismo diagnóstico y había tomado su decisión. Empacó sus maletas mientras Raymond estaba en una cita psiquiátrica en el hospital de veteranos, tratando de controlar su trastorno de estrés postraumático. Dejó una nota que decía cosas como no puedo con esto, no es para lo que me apunté y estás roto, y ahora él también lo está. Raymond encontró a Kenny sentado en su cama sosteniendo a Spike, preguntando con su vocecita de 5 años si mamá iba a volver. Ella no iba a volver. Pero Raymond seguía allí, luchando, intentando ser suficiente para un niño que merecía mucho más que una foca acabada que había fracasado en todo excepto en sobrevivir.
Encontraré el dinero, dijo Raymond. Y casi se lo creyó. 2 meses. Lo encontraré. Pasó la noche acurrucado en la silla junto a la cama de Kenny, observando la respiración de su hijo, contando cada latido de su pequeño pecho como una oración. Alrededor de las 4 de la mañana, finalmente se permitió llorar. En silencio, con el rostro oculto entre las manos para que Kenny no despertara y viera a su padre derrumbarse. No se percató de la figura que estaba de pie en el pasillo, fuera de la ventana de la sala de observación. No vio a Verónica Hayes, aún con su uniforme quirúrgico, observándolo con una expresión que podría haber sido de reconocimiento o algo más complejo. Se quedó allí 20 minutos antes de marcharse, con su tableta aferrada al pecho. El expediente personal de Raymond Cole apareció en la pantalla. Exeal de la Marina, baja honorable, 2019. 5 años en el hospital. Asistencia perfecta. Nunca llegó tarde. Nunca se quejó. Padre soltero, sin contactos de emergencia. Registrados, excepto la escuela del niño. Y bajo detalles del servicio militar en un texto que requería autorización de nivel CO para acceder al equipo 7, Operación Viento del Desierto. Noviembre de 2019. La operación donde murió el teniente comandante Patrick Hayes. La operación que envió a casa con vida a un solo miembro del equipo. Raymond se presentó a su siguiente turno a las 11 de la noche del viernes, con una chaqueta sobre la camisa del uniforme. A pesar del calor de la noche de octubre. Su supervisora, una mujer de mediana edad llamada Carol, que siempre lo había tratado con brusca amabilidad, arqueó una ceja, pero no comentó nada. La chaqueta permaneció puesta toda la noche, cubriendo el tatuaje que de repente sentía como si le quemara la piel. Trabajó con eficiencia mecánica, como había aprendido durante 5 años de trabajo invisible. Limpiar primero el ala pediátrica, con cuidado en las habitaciones de los niños, en silencio cerca de los que dormían. Luego, la planta de cirugía, con las enfermeras del turno de noche moviéndose como agua que fluye entre piedras, hasta radiología, y finalmente, al ala administrativa donde los ejecutivos trabajaban en oficinas que siempre estaban cerradas con llave por la noche. La oficina del director general. Estaba en el 5º piso, una suite en la esquina con ventanas que daban al estacionamiento de empleados. Raymond la había limpiado todos los viernes por la noche durante 5 años. Conocía cada rincón de esa oficina, el escritorio de caoba que probablemente era más viejo que él. Las fotografías en el aparador. Verónica Hayes estrechando la mano de gobernadores y senadores, cortando cintas en ampliaciones del hospital, recibiendo premios por innovación en cirugía cardíaca. Y una foto más pequeña que las demás, escondida en el rincón del fondo donde la mayoría de la gente probablemente no la notaría. Una foto de boda. Verónica Higuite sonriendo más ampliamente que la sonrisa que Raymond le había visto jamás, su mano descansando sobre el pecho de un hombre vestido de blanco. Raymond se había asegurado de no mirar esa foto durante 5 años. Esa noche se detuvo frente a ella, con la fregona olvidada, su reflejo fantasmal en la oscura ventana tras él. El teniente comandante Patrick Hayes le devolvió la mirada desde la fotografía con esa sonrisa segura que nace de quien nunca ha dudado de estar del lado correcto de la historia. Alto, en forma, guapo como los de los carteles de reclutamiento. Un hombre que había sido cirujano y guerrero, que creía poder salvar al mundo, un paciente y una misión a la vez. Un hombre que había salvado la vida de Raymond y había muerto en el intento. Lo siento, susurró Raymond a la fotografía. Las palabras le parecían insuficientes. Como cada noche durante 5 años, cuando se encontraba solo en la oscuridad, intentando comprender cómo sobrevivir. Lo siento muchísimo, Patrick. ¿Así le llamas en tu cabeza? ¿Patrick? Raymond se giró de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Verónica Hayes estaba de pie en la puerta de su despacho, con los brazos cruzados sobre el pecho, la expresión indescifrable. Ella no llevaba uniforme quirúrgico esta noche, solo pantalones y una blusa, su cabello oscuro.
recogido en una sencilla coleta que la hacía parecer más joven, cansada, casi vulnerable. Señora, lo siento. Terminaré y me retiraré. Es medianoche. Verónica entró en la oficina, pasó junto a él y se colocó a su lado. Ella se sentó en su escritorio, con la mirada fija en la foto de la boda que él había estado mirando. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando. Parece que ambos somos de los que no saben cuándo irse a casa. Tomó la foto y la estudió como si no la hubiera visto en mucho tiempo. ¿Lo conocías? ¿A mi marido? ¿A Patrick? No era una pregunta. Raymond sintió un nudo en la garganta. Sí, señora. ¿Estaba allí cuando murió? La oficina estaba tan silenciosa que Raymond podía oír el pitido lejano de los monitores del piso de abajo. El suave zumbido del sistema de ventilación, su propio pulso retumbando en sus oídos. Todos sus instintos le gritaban que huyera, que esquivara, que evitara esa pregunta como la había estado evitando durante 5 años. Pero estaba cansado. Tan cansado. Y esa mujer merecía algo mejor que su cobardía. Sí, señora, repitió, y las palabras salieron como cristales rotos. Yo estaba allí. Verónica dejó la foto con cuidado, con precisión, la mano firme de su cirujano, aunque su voz temblaba. La Marina me dijo que fue un accidente durante un entrenamiento, un despliegue médico humanitario en una aldea de Afganistán. Dijeron que hubo una explosión, un fallo en el equipo. Dijeron que Patrick estaba intentando ayudar a la gente cuando sucedió. Sus ojos finalmente se encontraron con los de Raymond, y estaban llenos de algo terrible. Me dijeron que mi esposo murió como un héroe haciendo lo que amaba: salvar vidas. Raymond no podía hablar, no podía respirar. Pero el equipo 7 no era un equipo médico humanitario, ¿verdad? La voz de Verónica se convirtió en un susurro. Te busqué, Raymond Cole. Usé mi autorización de seguridad. Leí los archivos que no debía leer. El equipo 7 era una unidad táctica, de acción directa. El tipo de operaciones que no existen en los documentos. Señora, no puedo. No estoy autorizado a hablar de esto. No murió en un accidente de entrenamiento. No era una pregunta. Era una afirmación. Mi esposo murió en una misión. Una misión real. Y la Marina me mintió sobre eso durante 5 años. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, afiladas y hirientes. Raymond pensó en las promesas que había hecho, los acuerdos de confidencialidad que había firmado, las autorizaciones que le prohibían hablar jamás sobre lo que sucedió en la Operación Viento del Desierto. Pensó en las pesadillas que aún lo despertaban a las 3 de la mañana. La voz de Patrick resonaba en su cabeza. Vayan, vayan, vayan. Yo los detendré. Pensó en esta mujer que había pasado 5 años creyendo una mentira, que merecía saber la verdad sobre cómo murió su esposo. Aunque esa verdad doliera más que cualquier mentira. No puedo contarte los detalles, dijo Raymond lentamente. Pero sí, fue una operación real. Y Patrick, el teniente comandante Hayes, murió protegiendo a su equipo, protegiéndome a mí. Le temblaban las manos. Los metió en los bolsillos de su chaqueta. Era el hombre más valiente que he conocido. Y lo siento. No pude salvarlo. Lo siento por haber vivido cuando él no. Lo siento por cada día de los últimos 5 años en los que me he despertado y él no. Verónica lo miró fijamente. Durante un largo rato. Luego se dio la vuelta, caminó hacia la ventana y miró hacia el oscuro aparcamiento. De abajo. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más baja, más quebrada. Solía quedarme junto a la ventana de nuestro dormitorio después de que los oficiales de la Marina vinieran a decirme que se había ido. Miraba el amanecer y pensaba en que Patrick nunca volvería a ver otro amanecer. Nunca volvería a operar. Nunca volvería a casa. Presionó la palma de la mano contra el cristal. Quería odiar a alguien. Quería culpar a alguien. Pero la Marina dijo que fue un accidente,
mala suerte. Y no se puede odiar la mala suerte. No se puede gritarle al destino. Raymond entendía ese sentimiento. Había pasado meses después de Viento del Desierto deseando destruir algo, lo que fuera, solo para que la rabia y la culpa dejaran de arderle en el pecho. Entonces ayer vi tu tatuaje, continuó Verónica. Y de repente, tenía a quien culpar. Alguien que vivió. Alguien que pudo seguir respirando cuando Patrick dejó de hacerlo. Alguien que pudo tener un hijo, tener una vida, mientras mi esposo se pudría bajo tierra. Las palabras deberían haber dolido, deberían haber calado hondo. Pero Raymond llevaba 5 años, curándose a sí mismo con las mismas acusaciones. Oírlas en voz alta casi le produjo alivio. Quería despedirte, dijo Verónica. Recursos Humanos esta mañana abrió tu expediente. Listo para firmar los papeles del despido. ¿Quieres saber por qué no lo hice? Raymond no respondió. No estaba seguro de poder hacerlo. Porque te vi con tu hijo anoche a través de la ventana de la sala de observación. Vi cómo lo mirabas. Verónica se giró y tenía los ojos llorosos. Patrick miraba a sus pacientes de la misma manera, como si fueran lo más importante del universo, como si fuera capaz de luchar contra Dios mismo para protegerlos. Se secó la mejilla con rabia. No solo sobrevives, ¿verdad? Luchas por tu hijo, como Patrick habría luchado. Algo en el pecho de Raymond se abrió. 5 años de contención, por fin liberando la respiración. Kenny tiene la misma afección que mató al padre de mi esposa. Se oyó decir las palabras, se le escaparon. Imparable ahora. Defecto cardíaco congénito. Progresivo. Mortal sin cirugía. ¿Cuándo lo descubrimos? Cuando Kenny tenía 5 años, mi esposa no pudo soportarlo. Nos dejó. Dijo que yo era demasiado quebrada por cuidar a un niño enfermo. Dijo que no podía ver morir a otra persona. Él se rió, y sonó amargo incluso para sus propios oídos. Resulta que tenía razón sobre que yo estaba destrozada. Pero sigo aquí, sigo intentándolo. Trabajo 16 horas al día entre este trabajo y la carga en el almacén. He ahorrado $12.000. Necesito 73.000 más y a Kenny se le acaba el tiempo. La expresión de Verónica cambió. La cirugía cuesta 85.000. Sí. Raymond sacó las manos de los bolsillos, las miró, llenas de cicatrices, callosas, ya nunca firmes del todo. Pensé en pedir ayuda, caridad, préstamos médicos, financiación colectiva. Pero cada vez que empiezo a hacerlo, pienso en Patrick. Pienso en cómo él me salvó la vida y yo ni siquiera puedo salvar a mi propio hijo. Qué patético es eso. El tipo que sobrevivió ni siquiera puede proteger a la única persona que importa. Eso no es patético. La voz de Verónica era feroz. Eso es ser humano. Patrick tampoco era perfecto. Raymond. Era brillante, valiente e irritante. Y me volvía loca con su complejo de héroe. Creía que podía salvar a todo el mundo. Su sonrisa era triste. No podía. Nadie puede. Ni siquiera tú. Raymond la miró a los ojos. Por primera vez en 5 años, no sintió que se ahogara en la culpa. No sintió que estuviera viendo a la viuda de Patrick y su propio fracaso reflejado. Simplemente se sintió visto, comprendido, como si tal vez ambos fueran supervivientes de la misma catástrofe. Ambos intentando encontrar la manera de seguir viviendo entre los escombros. Tengo que terminar de limpiar, dijo finalmente en voz baja. Mi turno termina a las 7. Verónica asintió. Me apartaré. Pero se detuvo en la puerta y se giró. Raymond, gracias por decirme la verdad sobre Patrick. No hace que duela menos. Pero al menos ahora lo sé. Murió como vivió. Protegiendo a la gente. Eso importa. Después de que ella se fue, Raymond se quedó solo en la oficina vacía durante un largo rato, mirando la fotografía de Patrick. La culpa seguía ahí.
Sospechaba que siempre estaría ahí, un peso permanente en su pecho. Pero tal vez, solo, tal vez, no tenía por qué ser lo único que sintiera. Tal vez Patrick no querría que pasara el resto de su vida castigándose por haber sobrevivido. Tal vez sobrevivir podría ser suficiente. El fin de semana pasó como un borrón de agotamiento, esperanza y una distancia cuidadosamente mantenida. Raymond trabajó sus turnos habituales de viernes y sábado por la noche en el hospital. Luego, sus turnos de domingo y lunes por la noche en el almacén, levantando cajas hasta que le dolía la espalda y le sangraban las manos a través de los guantes de trabajo. Cada dólar contaba. Cada hora importaba. El martes por la mañana, su cheque ingresó en su cuenta. Depósito directo justo a tiempo, como siempre. Raymond revisó el saldo en su teléfono mientras estaba en la sala de descanso del hospital al final de su turno. El café le amargaba la boca. Le dolía todo el cuerpo. La cifra estaba mal. Se quedó mirando la pantalla, seguro de haberla leído mal. Parpadeó y volvió a mirar. La cifra seguía igual, imposible y aterradora en su generosidad. Su sueldo normal más horas extras más algo más. Una bonificación de $5,000, clasificada como ajuste retroactivo por horas extras. A Raymond le temblaba la mano. $5,000 no aparecían de la nada. Nóminas no cometía errores tan grandes. Y el ajuste por horas extras era algo que nunca había visto en una nómina. Encontró a Carol, su supervisora, en su oficina haciendo papeleo de cambio de turno. Ella levantó la vista cuando él llamó a la puerta, cansada pero amable. Buenos días, Ray. ¿Estás fichando? Carol, creo que hay un error con mi nómina. Le enseñó el móvil. Esta bonificación. No trabajé horas extras el año pasado. Esto no está bien. Carol examinó la pantalla y luego abrió algo en el ordenador. Alzó las cejas. Aquí dice que está aprobado por la Administración Ejecutiva. El director general lo firmó personalmente. Ella bajó la página. Parece que hicieron una auditoría de la compensación del turno de noche y encontraron algunas discrepancias. Tú y un par de personas más han estado cobrando menos de lo debido. Por las horas extras de los últimos años. Esto es parte del pago retroactivo. Raymond sintió un nudo en la garganta. El director general lo aprobó según el sistema. Sí. Carol. Se encogió de hombros. Considérate afortunado. El hospital no suele admitir errores como este. Alguien allá arriba debió de interceder por ustedes. Raymond sabía exactamente quién era ese alguien. Encontró a Verónica Hayes a las 7:30 de la mañana en la cafetería del hospital, sentada sola en una mesa de la esquina con una taza de café y una tableta, leyendo lo que parecían informes quirúrgicos. Estaba vestida con uniforme quirúrgico. Otra vez. Aparentemente, el director general de St. Mary todavía hacía turnos quirúrgicos regulares. A Patrick le habría gustado eso, lo habría respetado. Raymond se acercó a la mesa lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Señora. Verónica levantó la vista y algo en su expresión le indicó que se esperaba esta conversación. Señor Cole, tome asiento. No puedo aceptarlo. Dejó el teléfono sobre la mesa. Entre ellos, con la nómina aún visible en la pantalla. Sé lo que hizo. El ajuste por horas extras. Es generoso y lo agradezco, pero no puedo. No es caridad. La voz de Verónica era firme. Realicé una auditoría de compensación por turno de noche. Resulta que llevamos años pagando menos de lo que les corresponde a nuestros empleados del turno de noche. Te ganaste ese dinero, Raymond. Cada centavo. Hiciste una auditoría en 3 días. Soy eficiente cuando estoy motivada. Tomó un sorbo de su café y lo miró por encima del borde de la taza. Y antes de que sigas discutiendo,
Debes saber que estoy implementando una nueva política para las familias de los empleados del hospital. Los empleados de tiempo completo ahora pueden solicitar asistencia para los costos de atención médica a través de un fondo que la Junta acaba de aprobar. Cubre hasta el 75% de los costos de tratamiento para dependientes menores de 18 años. Raymond sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Son decenas de miles de dólares para la cirugía de Kenny. Para cualquier empleado o familiar que lo necesite. Verónica dejó su café. No solo el tuyo. Este hospital debería cuidar de su gente, Raymond. De toda su gente. Personal de limpieza, médicos y todos los demás. Le ardían los ojos. ¿Por qué haces esto? Porque Patrick lo habría hecho. Simple, directo, cierto. Porque pasé 5 años enfadada con el destino. Y entonces conocí al hombre que sobrevivió a lo que mi marido no. Y me di cuenta de algo. No eres mi enemigo. No eres la persona con la que debería haber estado enfadada. Eres solo un padre que intenta salvar a su hijo del mismo modo que Patrick dedicó su vida a salvar a sus pacientes. Hizo una pausa. Y quizá ayudarte sea una manera de honrar las creencias de Patrick. Proteger a la gente, darles segundas oportunidades. Raymond no podía hablar. Apenas podía respirar. El 75% de $85.000. Eso dejaría a Dios. Eso dejaría menos de $22.000. Con la bonificación de $5.000. Y sus $12.000 ahorrados, estaría tan cerca. Tan cerca que quizá, podría conseguir un préstamo médico para el resto. Quizá Kenny podría operarse antes de que se cumplieran los 2 meses. Quizá su hijo podría vivir. Gracias. Lo logró, pero las palabras resultaron completamente insuficientes. Verónica, doctora Hayes, no sé cómo cuidar de su hijo. La sonrisa de Verónica era pequeña pero sincera. Y Raymond, no me debes nada. No le debes nada a la memoria de Patrick. Ya has pagado suficiente. Se puso de pie, recogiendo su tableta. Ahora vete a casa. Descansa un poco. Tienes una pinta horrible. Él se fue a casa, al pequeño apartamento que compartía con Kenny. Y por primera vez en 3 años, durmió sin pesadillas, sin culpa, sin el peso sofocante del fracaso aplastándole el pecho. Soñó con Patrick. No muriendo, no gritando, no cubierto de sangre. Solo Patrick como era durante los descansos entre misiones, riéndose de alguna broma tonta, seguro de sí mismo y vivo, y tan convencido de que todos regresarían a casa. En el sueño, Patrick sonrió y dijo, ¿ves? Te dije que nos cuidaríamos mutuamente. Cuando Raymond despertó, el sol se ponía y Kenny estaba sentado en el sofá haciendo la tarea, sano y salvo, respirando. Seguía allí, luchando junto a su padre. Y por primera vez en 5 años, Raymond pensó que tal vez podría perdonarse por haber sobrevivido. Tal vez Patrick querría que lo hiciera. Tal vez era hora de empezar a vivir en lugar de solo existir. La cirugía de Kenny estaba programada para 3 semanas después, un jueves por la mañana, cuando octubre ya daba paso a noviembre y el aire tenía ese frío penetrante que anunciaba la llegada del invierno. Raymond se tomó la semana libre, la primera vez que usaba sus vacaciones en 5 años, y prácticamente vivió en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera, sobreviviendo a base de café de la cafetería y algún que otro sándwich que el personal de enfermería le traía con la amable insistencia de que necesitaba comer algo. Verónica Hayes realizó la cirugía personalmente, dirigiendo un equipo de otros 3 cardiólogos durante el procedimiento de 8 horas. Raymond miraba el reloj. Miraba la puerta de la sala de espera, veía a otras familias ir y venir con sus propias oraciones y miedos. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora se sentía como ahogarse. A las 4:30 de la tarde, el doctor Morrison entró. Por la puerta, aún con su bata quirúrgica, la mascarilla bajada hasta el cuello,
y Raymond supo por la expresión de su rostro, un alivio agotador incluso antes de que el médico hablara. Está estable. La cirugía fue exitosa. Verónica reparó el defecto de la válvula y su corazón está respondiendo maravillosamente. Lo mantendremos en la UCI pediátrica durante 72 horas. Pero Raymond, Kenny va a estar bien. A Raymond se le doblaron las rodillas. Se dejó caer con fuerza en la silla más cercana, se cubrió la cara con las manos y lloró abiertamente, desordenadamente, sin importarle quién lo viera. Morrison se sentó a su lado, le dio una palmada en el hombro y no dijo nada, porque no había nada que decir. Kenny vivía, su hijo vivía. Todo lo demás, la deuda, el agotamiento, los 5 años de culpa y dolor, todo era secundario ante ese hecho imposible y hermoso. Kenny estaba vivo. 3 días después, cuando trasladaron a Kenny de la UCI a una habitación pediátrica normal, Verónica pasó a verlo durante su ronda vespertina, revisó su historial clínico, le auscultó el corazón y dijo que se estaba recuperando como un campeón, lo que llenó a Kenny de orgullo, como un niño de 8 años. La doctora V es genial, le dijo Kenny. Raymond, después de que ella se fuera, dijo, es como una superheroína. Cura corazones. Sí, amigo. De verdad que sí. Raymond encontró a Verónica más tarde esa noche en su oficina, trabajando hasta tarde como siempre. Llamó al marco de la puerta y ella levantó la vista de una pila de papeles con una sonrisa cansada. ¿Cómo está nuestro paciente? Bien. Muy bien. Raymond entró en la oficina sintiéndose de repente incómodo. Quería agradecerte, no solo por la cirugía, sino por todo. El fondo. Las horas extras. La segunda oportunidad. No tenías que hacer nada de esto. Sí, lo hice. Verónica dejó la pluma. Patrick me enseñó algo cuando estaba vivo, aunque no siempre quisiera oírlo. Dijo que salvar vidas no se trata de ser un héroe. Se trata de estar presente, hacer el trabajo y creer que todos merecen una oportunidad para estar bien. Tú merecías esa oportunidad. Kenny la merecía. Raymond metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un pequeño sobre y lo dejó sobre su escritorio. Encontré esto en el equipo de Patrick después de la misión, cuando me enviaron a casa. Lo he llevado conmigo durante 5 años. No sabía si debía dártelo. No sabía si mejoraría o empeoraría las cosas, pero creo que ahora deberías tenerlo. Verónica tomó el sobre con dedos delicados. Su nombre estaba escrito en el frente con la letra de Patrick. Lo abrió lentamente y sacó un trozo de papel doblado. Raymond la observó leer, vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, vio cómo se tapaba la boca con la mano. Cuando lo miró, estaba llorando, pero también sonreía. Él escribió esto antes de la misión, dijo con voz entrecortada. Siempre me escribía cartas antes de las misiones, por si acaso. Se secó las lágrimas. Esta dice Dios. Dice que si algo le sucede, debo recordar que Él eligió esta vida, que no fue obligado a ella. Él eligió ser cirujano y seal porque creía en proteger a la gente en todos los frentes. Y dice que a ella se le cortó la respiración. Dice que si él no regresa a casa, los que sí regresen no deberían cargar con la culpa de haber sobrevivido. Que la supervivencia es un regalo, no un crimen. Que querría que vivieran vidas plenas. No vidas a medias atormentadas por fantasmas. Ella miró a Raymond con ojos que lo veían todo, hasta la culpa que había cargado como penitencia. Él escribió esto para ti, para cualquiera de ustedes que haya regresado. Quería que te perdonaras. A ti mismo, Raymond. Lo estoy intentando, dijo Raymond en voz baja. Estoy cerca. Gracias a ti. Verónica se levantó, rodeó su escritorio e hizo algo que Raymond nunca esperó. Lo abrazó. Solo un
Breve momento humano de conexión entre dos personas que habían amado a Patrick Hayes de diferentes maneras y que habían sobrevivido a su pérdida. Vamos a estar bien, dijo ella. Los dos. Todos nosotros. Y allí, en esa oficina, con la carta de Patrick en la mano de Verónica. Y su hijo recuperándose abajo, y 5 años de duelo que por fin comenzaban a transformarse en algo parecido a la paz. Raymond le creyó. Iban a estar bien. 6 meses después, el Centro Médico St. Mary's celebró una ceremonia de inauguración. Para su nuevo Fondo Médico Segundas Oportunidades, creado para brindar asistencia financiera a las familias de los empleados del hospital que enfrentan gastos médicos catastróficos. La ceremonia se llevó a cabo en una brillante mañana de abril en el vestíbulo principal del hospital, con miembros del personal, donantes y la prensa local reunidos alrededor de una pequeña placa conmemorativa que colgaría en la pared cerca de la entrada. Raymond Cole estaba de pie casi al fondo, vestido no con su uniforme de conserje, sino con pantalones caqui y una camisa de botones. El atuendo que usó para la entrevista, el mismo que había usado cuando solicitó su nuevo puesto como coordinador de servicios para veteranos. El trabajo pagaba mejor que el de conserje, incluía cobertura médica completa y le permitía trabajar con otros veteranos que afrontaban la complicada transición de la vida militar a la civil. Verónica había creado el puesto específicamente para él, y Raymond lo había aceptado después de que ella le prometiera 3 veces que no era caridad, sino que realmente necesitaba a alguien en ese puesto. Ella se rió y le dijo que su terquedad lo haría excelente en el trabajo. Kenny estaba de pie junto a Raymond, con su camiseta favorita de dinosaurios, con un aspecto sano y fuerte que aún le llenaba el pecho de gratitud a Raymond cada vez que lo veía. 6 meses después de la cirugía, Kenny tenía buen color. Había recuperado la energía y sus médicos eran cautelosamente optimistas sobre el pronóstico a largo plazo. Todavía se cansaba con más facilidad que otros niños de su edad, pero estaba vivo. Estaba prosperando. Eso lo era todo. Verónica se acercó al micrófono, serena y profesional con un traje gris oscuro. Llevaba el pelo oscuro recogido en su característico peinado. Miró a la multitud reunida y sonrió. Gracias a todos por estar aquí hoy. Este hospital siempre ha sido mucho más que atención médica. Se trata de comunidad, familia, de cuidarnos mutuamente en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hizo una pausa, miró sus notas y luego pareció decidir hablar con el corazón. 5. Hace años, perdí a mi esposo. El teniente comandante Patrick Hayes era cirujano cardíaco aquí en St. Mary's y también miembro del OSEAL de la Armada. Creía en el servicio en todo el sentido de la palabra. Creía en curar a las personas, protegerlas y crear sistemas que les dieran a todos una oportunidad justa de sobrevivir. La multitud guardaba silencio, atenta. Raymond sintió la pequeña mano de Kenny deslizarse entre la suya. Este fondo honra la memoria de Patrick al plasmar esas creencias, continuó Verónica. Ninguna familia debería tener que elegir entre la ruina económica y la atención médica para un ser querido. Ningún empleado de hospital debería tener que trabajar hasta el agotamiento para poder costear el tratamiento de su hijo. Somos mejores que eso. Podemos hacerlo mejor. Y gracias a la generosidad de nuestros donantes y al apoyo de nuestra junta directiva, lo haremos mejor. Desveló la placa. De acero cepillado con texto grabado. El Fondo de Segundas Oportunidades del Teniente Comandante Patrick Hayes, porque todos merecen la oportunidad de estar bien. Hubo aplausos. La gente tomó fotos. Las cámaras de noticias locales lo grabaron todo para la transmisión de la noche. Raymond lo observó todo desde su lugar al fondo, con un nudo en la garganta y los ojos ardiendo. Después de la ceremonia, Verónica se abrió paso entre la multitud, estrechando manos y recibiendo felicitaciones.
Cuando llegó a Raymond y Kenny, su sonrisa profesional se transformó en algo más cálido, más genuino. ¿Qué te pareció, Kenny?, preguntó, agachándose a la altura del niño. Una placa muy elegante, ¿verdad? Genial, dijo Kenny con seriedad. Doctora V, gracias por arreglarme el corazón. Y por ser amable. Con mi papá. Ahora sonríe más. Los ojos de Verónica brillaron sospechosamente. Bueno, tu papá es genial. Y tú eres muy valiente. Es una combinación poderosa. Se puso de pie y miró a Raymond. Acompáñame. Dejaron a Kenny con la doctora Morrison, quien inmediatamente comenzó a desafiar al chico a un concurso de preguntas y respuestas sobre dinosaurios y caminó por el pasillo hacia el ala administrativa. Verónica permaneció en silencio hasta que llegaron al 5.º piso, hasta que estuvieron en su oficina con la puerta cerrada y el sol de la mañana entrando a raudales por las ventanas. Quería mostrarte algo, dijo, dirigiéndose al aparador detrás de su escritorio. Tomó la foto de la boda, la que Raymond había contemplado tantas veces durante 5 años de turnos de noche. La dejó sobre la mesa y tomó el marco que estaba a su lado. El nuevo marco contenía la camisa desgarrada del conserje, cuidadosamente conservada. Tras un cristal, junto a ella había una fotografía del tatuaje de foca de Raymond. Y. Debajo de ese texto grabado, de las cosas rotas, construimos algo más fuerte. Raymond lo miró fijamente. ¿Lo conservaste? Sí. Verónica recorrió el borde del marco con un dedo. Me recuerda que a veces los peores momentos conducen a los cambios más importantes. Tú chocando contra esa bandeja quirúrgica, yo rasgándote la camisa de rabia. Fue la peor noche que había tenido en mucho tiempo. Pero condujo a esto, al fondo, a que tú y Kenny estuvieran bien. A que yo finalmente pudiera cerrar el capítulo de la muerte de Patrick. Ella lo miró. A que ambos aprendiéramos a dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad otra vez. No creí que fuera posible, admitió Raymond. Después de Desert Wind, después de que mi esposa se fuera, después de que Kenny enfermara. Pensé que todo había terminado. Pensé que había agotado todas mis oportunidades. Las segundas oportunidades son curiosas. Verónica sonrió. A veces aparecen, en los peores momentos posibles, disfrazadas de catástrofes. A veces vienen de las últimas personas, en las que pensarías, esperas. Y a veces vienen de los fantasmas de los que creemos huir, mostrándonos que nunca estuvimos tan solos como nos sentíamos. Raymond pensó en la carta de Patrick, en las palabras que finalmente le habían dado. Permiso para perdonarse a sí mismo. Pensó en esa mujer que había tenido todas las razones para odiarlo y que, en cambio, había elegido la compasión. Pensó en su hijo abajo, vivo y riendo, librando batallas de preguntas y respuestas sobre dinosaurios. Con un cirujano que se preocupó lo suficiente como para agacharse y mirar a un niño a los ojos. Patrick estaría orgulloso de ti, dijo en voz baja. De lo que has construido aquí, el fondo, los programas, todo. Estás salvando gente, Verónica, igual que él lo hizo. Estamos salvando gente, corrigió ella con suavidad. Tú, yo, todos los que trabajamos aquí. Eso es lo que Patrick entendió. A mí me llevó 5 años aprenderlo. No salvamos gente solos. Lo hacemos juntos, construyendo algo más fuerte a partir de los pedazos rotos. Volvió a coger la camisa enmarcada, la examinó. Esto solía representar la peor noche de mi vida. Ahora representa el comienzo de algo mejor. Eso es lo que hacen las segundas oportunidades, Raymond. Transformaron los escombros en algo que valía la pena conservar. Estaban juntos en la oficina silenciosa, el sol de la mañana cálido en sus rostros, los sonidos lejanos del hospital zumbando a su alrededor.
En algún lugar. Abajo, Kenny reía. En algún lugar de este edificio, los médicos salvaban vidas, las enfermeras brindaban consuelo y los conserjes mantenían los espacios donde ocurrían milagros cada día. Y Raymond Cole, ex-seal de la Marina, sobreviviente de la Operación Desertor. Wind, padre de un niño con una cardiopatía congénita, sintió algo que no había sentido en 5 años. Esperanza. No la esperanza desesperada y angustiosa de alguien que se ahoga, sino la esperanza firme y sólida de alguien que había sobrevivido a lo peor y descubierto que la supervivencia misma podía ser un regalo, en lugar de un castigo. La esperanza que dijo, sí, suceden cosas terribles. Pero también suceden cosas hermosas. También las segundas oportunidades. También las personas que eligen la compasión en lugar de la ira, la comprensión en lugar del juicio, la sanación en lugar de la venganza. También las mañanas como esta, en la que amanece un nuevo día y las personas que amas siguen respirando y el trabajo que haces importa. Y la culpa que has cargado finalmente comienza a sentirse un poco más ligera. Gracias, dijo Raymond. Y lo decía en serio. Por todo. Por la cirugía, el fondo, el trabajo y la segunda oportunidad. De vivir una vida por la que valía la pena sobrevivir. Gracias, respondió Verónica. Y lo decía con la misma sinceridad. Por la verdad sobre Patrick. Por el recordatorio de que la muerte de su esposo tenía sentido. Por ser lo suficientemente valiente como para seguir apareciendo incluso cuando dolía. Por enseñarle que a veces las personas que menos esperas se convierten en las que te ayudan a sanar. Salieron juntos de la oficina, bajando las escaleras para unirse a la celebración, para ver cómo estaba Kenny, para regresar al trabajo diario de mantener un hospital en funcionamiento y cuidar de la gente, a salvo, y eligiendo una y otra vez. Construir algo más fuerte a partir de los pedazos rotos. Detrás de ellos, la fotografía de Patrick y la camisa desgarrada estaban una al lado de la otra en el aparador, un memorial y una promesa, un recordatorio de que la pérdida y la esperanza podían coexistir. Que los finales y los comienzos a veces eran el mismo instante, vistos desde diferentes perspectivas. Que las segundas oportunidades siempre eran posibles, incluso para quienes creían haber agotado todas sus posibilidades hacía 5 años en un desierto al otro lado del mundo. Sobre todo para esas personas, porque eso era lo que Patrick habría querido, lo que siempre había creído. Hasta el momento en que apartó a Raymond Cole del peligro y decidió darle un último regalo, el regalo de la supervivencia, al hermano que había vivido para continuar su legado. No a través de la culpa, no a través del castigo, sino a través de una vida plena, valiente, con honor. A través de segundas oportunidades, camisas desgarradas y directores de hospitales que eligieron la compasión. A través de jóvenes con corazones fuertes y padres que aprendieron a perdonar. Superando la adversidad, se convirtieron en algo más fuerte. Algo que valía la pena conservar. Algo que honraba a los muertos celebrando la vida a través de la esperanza. Siempre, de forma casi imposible, bellamente a través de todo.